Hermanos, una pregunta. ¿Creen ustedes que estamos delante de los eventos finales? Antes de iniciar, vamos allí donde estamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos venir a tu casa de oración. Gracias porque nos has permitido llegar acá para escuchar tu palabra. Permite que el Espíritu Santo pueda iluminarnos y que podamos entender el mensaje de esta noche. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de abrir la Biblia, quiero mostrar unos videos, pedirle a Valeria que nos proyecte unos videos allí, de unos eventos que han sucedido, inclusive hoy pasaron unos eventos también, pero la semana pasada y la antepasada, o sea, en 15 días han pasado unos eventos a nivel mundial que cuando los comparamos con lo que dice la Biblia, podemos llegar a una conclusión. Así que vamos a ver unos videos, vamos a estar atentos, son videos cortos, de diferentes lugares del mundo, terremotos, inundaciones, y bueno, no alcancé para poner mucho, pero de los que allí. Bueno, este es un terremoto en Filipinas, eso ocurrió hace 3 días, 4 días en Filipinas, vamos a proyectarlo. 7.8, magnitud 7.8 en la escala de Richter, en Filipinas, acabó una ciudad completa. Bueno, yo no sé ustedes si de pronto han estado en algún temblor fuerte, eso no es muy agradable, ¿no? ¿Sí? Mire, es Filipinas, una escuela, los maestros con sus alumnos allá. Mira cómo se mueve la tierra. Mire. Vamos a colocarlos todos, son corticos. Mis hermanos, esto es en Nigeria. 4.800 cristianos han sido sacrificados en Nigeria por los grupos islámicos. 4.800 cristianos en Nigeria, muertos por seguir a Cristo en Nigeria. Miren. Y nadie hace nada, ni la ONU, ni los gobiernos. Allá en Nigeria los cristianos están siendo perseguidos. Todos esos son cristianos muertos. Mira, iglesias quemadas, casas de pastores, de cristianos han sido quemadas en Nigeria. Mira las iglesias, mira cómo adoran ellos allá. Lo que queda de las iglesias, allá se reúnen los que quedan vivos. Mira las iglesias como quedan después de que llegan los grupos islámicos allá en Nigeria. Miren, todos son cristianos. Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. 3,100 versus 4,476 worldwide. Vamos a colocar otro. Something has to be done. Este, mis hermanos, es el volcán más activo del mundo y está en la isla de Hawái. Está haciendo erupción. Es el volcán más activo del mundo, ¿sí? Y la semana pasada y estos días está haciendo erupción, miren. Miren. Siguiente video. Vamos a colocarlo, son muchos, pero solo coloqué con unos poquitos. Mire, ese es el tsunami que pasó hace 2 semanas, creo que la semana pasada, en Japón, después de un terremoto de 7.4 a la escala de Richter. Mire las olas, un tsunami en Japón. Mire, captado desde el aire, ¿verdad? Siguiente videito, vamos a colocarlos, son corticos. Esto fue en Ecuador la semana pasada. Ecuador, aquí cerca de Colombia, mire. Una avalancha llevó casas, llevó pueblos. Mira,
en Ecuador, no muy lejos de acá de Colombia. Vamos a colocar otro. En China, la semana pasada, se reventó una represa y arrasó pueblos enteros. Miren, en China, miles de muertos y ganado y todo eso se lo llevó la creciente. Miren, una represa se reventó por mucha lluvia y arrasó los pueblos que habían delante de ella. Miren. Siguiente. Esto es en una isla, en una playa de España, en Galicia. Miren los granizos que están cayendo, granizos grandes. Miren, eso fue hace días, no fue hace días, como unos 4 días atrás, una semana atrás. Miren, en la playa. Miren el tamaño de los granizos que están cayendo en España. Miren, va. Y ahorita les digo por qué les estoy mostrando estos videos corticos, para que tengamos como una base para lo que vamos a hablar hoy. Siguiente. Ese fue un terremoto, el terremoto que sacudió a México antier, de 7.4, miren, México. Eso fue antier en México. Hoy en México, en la frontera con Estados Unidos, la lluvia arrasó pueblos, casas en México, en la frontera con Estados Unidos. Siguiente, vamos a poner otro videito ahí. Son muchos videos, pero no los quise mostrar. Esto creo que es en Chile, si no estoy mal. Vamos a ver, creo que en Chile también está siendo azotada por muchas tempestades en Chile. Eso fue en El Salvador, si no estoy mal. Terremoto también de 7.4, miren. Mira cómo el agua se... Miren. Miren los edificios. Miren cómo se mueven. Eso es en Salvador. Perdón, sí, en Guatemala, creo, no estoy bien, no recuerdo bien, pero bueno, esos dos países. Miren, eso es un colegio. Mire cómo se mueve la tierra. Vamos a poner otro, miren, las piscinas. Eso no coloqué eso, pero ahorita les digo qué más está pasando en el mundo. Siguiente. Y el último creo que es ese. Ese sí, hace 2 semanas atrás, en Francia, 2.000 muertos por la hora de calor que está azotando Francia. Mire, la gente desesperada por el calor. Mira, buscando agua, mira, pánico por las olas de calor que están desatándose en Europa. Miren, ¿cómo está la gente allá? ¿Sí? Listo. Bueno, ¿por qué les quise mostrar esto, hermanos? Es para que tengamos una idea. No les quise hablar porque desde antier está Canadá en llamas. Canadá está en llamas, ¿sí? Nueva York está inundado. En Perú hoy, a las 9 de la mañana hubo un terremoto de 5.7. Acabó un pueblo también y hay un montón de muertos en Perú, en Chile, por todos lados, en Bolivia, por todos lados. En Colombia también tembló hoy. Creo que en Bogotá tembló también. Hermanos, ¿por qué les quiero mostrar esto? Y usted puede entrar a los canales de noticias, y hay muchas noticias, ¿sí? Que de pronto nosotros ni nos hemos percatado de esto. Pero yo quiero que vamos a enfocarnos en el capítulo 24 de Mateo, en el tiempo que me queda. Mateo 24, porque Jesús ya predijo todo esto, hermanos y amigos, ya Jesús predijo esto.
Entonces la pregunta con la que yo inicié, ¿estamos delante de los eventos finales predichos por la Biblia? ¿Ustedes qué creen? Sin lugar a dudas, hermanos, a esto no le queda mucho. Cuando yo veo todo esto, yo digo, Señor, tú estás ya, que a las puertas estás ya. Vamos al libro de Mateo, hermanos, capítulo 24, versículo 5. Ahí vamos a estar proyectándolo allí para que todos leamos allí. Mateo 24, versículo 4 y 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 5, perdón, el versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, Jesús le estaba respondiendo una pregunta ¿a quién? A sus discípulos. Ellos estaban también turbados, estaban preocupados, porque ellos querían saber la fecha exacta del fin del mundo. Pero Jesús no les dio fechas, Jesús le dio eventos. Por eso Jesús les dijo, mirad por vosotros mismos, estén atentos, porque vendrán muchos engañadores. Y es interesante, hermanos, que Jesús empieza, mirad que nadie os engañe. Hoy en el día existen muchas iglesias en el mundo. Solamente aquí en San Alberto hay muchas iglesias cristianas, iglesia católica, muchas iglesias. Todas dicen tener la verdad. Pero hermanos, si no está, la Biblia dice que si no está de acuerdo a la Biblia, es porque no les ha amanecido, hermanos. Así que mis hermanos, necesitamos nosotros mirar la palabra de Dios, revisar la Biblia para no ser engañados. Porque en estos últimos días vendrán muchos diciendo muchas cosas que aparentemente suenan como verdad, pero son falsedad. Vamos al versículo 24 de Mateo 24. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quiénes? A los elegidos de Dios, hermanos. Será tan fuerte el engaño que muchos cristianos serán engañados. Muchos elegidos serán engañados. Pero ¿qué debemos hacer nosotros o qué podemos hacer para no ser engañados, hermanos? Pues primero, depender de Dios, y segundo, hermanos, leer la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, hermanos, nos van a engañar, nos van a meter un gol. Por eso le digo a los estudiantes, no se comen el cuento lo que el profesor les está diciendo. Vayan, investiguen si lo que el profesor les está diciendo es verdad o es mentira. No porque lo dice el profesor, sino para verificar si lo que el profesor nos está diciendo es verdad. Mis hermanos, no podemos comernos todo entero, porque fue que lo dijo el pastor aquel, porque lo dijo el ministro, porque lo dijo el teólogo, y entonces porque esa es la palabra de Dios, hay que creer, hermanos. No, usted tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, y allí está todo lo que necesitamos saber para prepararnos, hermanos. La pregunta es, mirando lo que está pasando a nuestro alrededor, la pregunta que surge entonces sería ¿estamos preparados, hermanos, para la venida de Jesús? Si nosotros de pronto muriésemos hoy, ¿nos salvaríamos o nos perderíamos? ¿Y qué pasaría, hermanos, si mañana Jesús aparece en la nube de los cielos? ¿Cuál sería nuestro destino? ¿Vida eterna o condenación eterna? En el capítulo 24 de Mateo, que es nuestra base, en el versículo 6 y el versículo 7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, escuchen muy bien, hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Pregunta, ¿está sucediendo esto hoy delante de nuestros ojos? Hermanos, terremotos han existido siempre, pero la ciencia ha estado inquieta porque durante los últimos años, hermanos, los terremotos se han intensificado. Mire, solamente en esta semana en diferentes países han habido terremotos. México hoy, en Perú, Colombia tembló hoy, y no daríamos abasto mirar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hermanos, ¿qué me dice eso a mí? Que las profecías se están cumpliendo y que lo que la Biblia dice es verdad. ¿Qué tengo que hacer yo?
Pues entregarme a Jesús, entregarme a Dios y prepararme. La Biblia habla de hambre, ¿cierto? En el versículo 7 dice, y habrá hambres. A veces cuando nosotros pensamos en hambre, en la mente viene África, ¿cierto? Y nos imaginamos aquellos negritos allá, casi que en forma esquelética allá en África, ¿cierto? Hay muchos videos en redes sociales donde hay niños tomando orines de las vacas en África porque no hay agua, no hay comida. Y nosotros, cuando escuchamos hablar de hambres, nos imaginamos África. Pero hermanos, aquí en Colombia hay gente que aguanta hambre. Aquí en San Alberto hay gente que quizás solamente come una vez en el día, o quizás no comen nada. Aquí, solamente que nosotros no sabemos. Dentro de la iglesia hay hermanos que quizás no tienen que comer. No tenemos que pensar en África, hermanos. Pensemos aquí en lo más cerca que tenemos. El versículo 7 también habla de pestes, hermanos. Se dice, hoy fue la final del mundial en Estados Unidos. Y según los expertos en simbología, la carátula de la revista Economic de Estados Unidos tiene muchas imágenes que han llamado la atención. Muchas personas están hablando de una pandemia. De una pandemia, hermanos. Quizás nos van a volver a encerrar, no se sabe si será verdad. Pero la Biblia dice que habrán pestes, hermanos, en diferentes lugares del mundo también. Ya sufrimos una pandemia en el 2019, que fue el COVID, y estuvimos encerrados. ¿Por cuánto tiempo estuvimos encerrados? ¿Quién recuerda? No. ¿Cuánto tiempo? Como un año más o menos encerrados, 6, 7, 8 meses encerrados. La pregunta es... La pregunta es, ¿les gustó, hermanos, estar encerrados? Hermanos, estar encerrados es algo desesperante, porque nosotros somos seres libres, somos seres que queremos la libertad, y estar confinado allí, ¿cierto? Es más, los expertos dicen que durante la pandemia muchos hogares se acabaron, porque el esposo estaba con la esposa 24 horas, 7 días a la semana, y no aguantaron la convivencia, y muchos hogares se dañaron. O sea, la convivencia se dañó. Pero, por ejemplo, en un pueblo como este no se siente tanto como en una ciudad grande. En una ciudad, hermanos, aquí, cierto, la gente de pronto no es tan fuerte, pero una ciudad, hermanos, que no escuchas tú ni siquiera pasar una moto por la calle, porque todo está confinado, ¿cierto? Se dice que después del mundial viene una pandemia, que según bueno, yo hoy no vi el partido, pero sí vi por noticias que antes de la final hubieron varios cantantes como haciendo la conclusión del mundial, y entre esos cantantes había una que sí, yo conozco pues desde que era niño, la hizo cantar, y es una cantante italiana que se llama Laura Pausini. Laura Pausini, hace un mes atrás, no recuerdo dónde, pero hace un mes atrás, ella, según los expertos en masonería, ella fue la elegida para estar en la cima de los masones. Y hay un video donde ella sale allí cantando con una corona, con un niño, con un muñeco como pues haciendo referencia a un niño. Y según las canciones, esa canción que ella canta allí es una canción pues que tiene mucho ocultismo. Hoy también estuvo allí, también estuvo Tom Cruise, que para los que no saben, Tom Cruise hace parte de la élite de los masones, está arriba en la cúspide de los masones, también estuvo allí, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la élite mundial siempre en los eventos grandes como el mundial, que es el evento más grande deportivo del mundo, ellos anuncian muchas cosas. En el 2000, antes de la pandemia, no recuerdo la fecha, en los Juegos, en las Olimpiadas, se anunció el COVID-19. En la misma revista Economic se anunció que vendría un virus. Por eso la Biblia nos dice que habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero a veces nosotros como cristianos no pensamos que eso sea verdad.
Y decimos de pronto, de padres que son muy alarmistas, muy amarillistas, hermanos, pero no es que seamos amarillistas ni alarmistas, es que debemos predicar este mensaje porque muchas personas necesitan escuchar y prepararse también para los eventos finales. En el versículo 7 pues también habla del terremoto, ¿cierto? Y en el libro de Joel, en el capítulo 2, Joel 2:10, vamos a buscarlo, Joel 2:10, también aparece un mensaje para nuestros días. Joel capítulo 2, versículo 10, dice: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su esplendor. Mis hermanos, esta es una profecía, ¿cierto? A través del profeta Joel, ¿cierto? Que es para nuestros días. Hoy en día, mis hermanos, el calor en la tierra está fuerte. Hay un versículo en la Biblia, hay dos versículos exactamente en la Biblia que hablan de un calentamiento en el sol, y uno está en Isaías y otro está en Apocalipsis. Pero el que está en Isaías no habla tanto como de manera profética, sino más bien hace como una analogía en el tiempo del profeta Isaías. Pero el que está en el capítulo 14 de Apocalipsis sí hace referencia para los últimos días, y es una señal de lo que va a pasar antes de que Jesús venga, hermanos. La temperatura aquí en San Alberto, en la sensación térmica afuera, está en 42 grados. Adentro en sombra está en 37, 38, 39, pero afuera en la calle se sienta 42. La Biblia dice que en los últimos días el sol calentará y quemará a los hombres, ¿cierto? Y estamos mirando eso, hermanos. Mire, la ola de calor en Francia mató 2.000 personas. Y eso que uno dice son 41 grados. Aquí nosotros estamos, ¿cierto? Solamente que allá se siente más fuerte, ¿cierto? Porque allá pues están las estaciones y allá el calor es más fuerte que acá. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 24. Isaías capítulo 24, versículos del 19 al 20. Isaías 24, 19 y 20 dice: será destruida del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y tanto pasará sobre ella su pecado que nunca más se levantará. Hermanos, lo que la Biblia habla, y este texto que leí está en el contexto del juicio de Jehová sobre la tierra, del juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Hermanos, ¿cuánto dura un terremoto? Un terremoto dura por mucho 1 o 2 minutos, por mucho. Y en 1 minuto un terremoto puede acabar una ciudad completa. Ahora, la Biblia habla de un gran terremoto, que no quedará ni siquiera una isla en pie. Las islas se hundirán. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, es más, la Biblia, Dios todo lo deja escrito, todo lo advierte. Todo lo que Dios va a hacer lo advierte antes. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos salvar. La gente sabe que el mundo se va a acabar. Y la gente ha escuchado que Jesús va a venir. Pero ¿qué hace la gente, hermanos? Están en sus negocios, están en sus asuntos personales y la mente se distrae. Y el apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, miren la situación. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está trabajando día y noche. ¿Para qué trabaja Satanás? Para distraernos de lo que nos interesa, la vida eterna. Nosotros sabemos que nos queda poco tiempo, ¿sí o no? Nos queda poco tiempo en la tierra, hermanos, ya sea que lleguemos hasta el final de los días o que Jesús nos lleve a la tumba antes, nos queda poco tiempo. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo? No nos estamos ni siquiera preparando, hermanos. Así que, mis hermanos, lo que viene al mundo es algo difícil. Apenas estamos en principio de dolores. En el libro de Mateo, allí mismo, en el capítulo 24, Mateo 24, versículo 12, Mateo 24, 12 dice:
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La pregunta es, ¿será que la maldad se ha multiplicado en los últimos años? ¿Hay maldad en el mundo hoy, hermanos? La Biblia dice que en los últimos días el Espíritu Santo se va a estar retirando gradualmente de la tierra y se verán cosas que nosotros nunca imaginamos que pasarían, porque el Espíritu Santo ya se está retirando de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, el hombre quedará bajo el dominio ¿de quién? De Satanás, hermanos. Y entonces Satanás lo va a utilizar para hacer grandes cosas y grandes cosas que nosotros no nos imaginamos. Si hoy nos causa asombro lo que vemos, imagínense cuando el Espíritu Santo ya no esté convenciendo a las personas del pecado y que nos arrepintamos y que toda la tierra quede a merced de Satanás, bajo el dominio de Satanás. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, del 1 al 5, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, el apóstol Pablo da como unas características de cómo estarían los hombres al final del tiempo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas. Bueno, el apóstol Pablo está haciendo hizo una lista de las características de cómo estaría la humanidad antes de que Jesús venga. Hermanos, si usted analiza uno por una y analiza la situación aquí en San Alberto, aquí nada más, no tenemos que ir a otro lugar, aquí en San Alberto, ¿cómo están los hombres hoy acá en San Alberto? Aman más los placeres que a Dios. Es más, ahorita que salgamos de la iglesia, haga el ejercicio. Váyase por las calles y mire qué cantidad de gente hay en las cantinas. En el malecón, en las cantinas, porque la gente ama más los placeres que a Dios. Es más, pase por las iglesias, a ver qué cantidad de gente hay en las iglesias. Muy pocas personas van a buscar a Dios, porque la mente de las personas está en los deleites, en lo que causa placer. Es más placentero estar en una esquina tomándose una cerveza fría con ese calor que venir a una iglesia a escuchar un tema de la Biblia. Así que, mis hermanos, esta es la característica que el apóstol Pablo describe de las personas antes de que Jesús regrese. Así será la característica de las personas antes que Jesús regrese. Versículo 9 de Mateo 24. Regresemos a Mateo 24. Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Si vieron el video que les mostré de Nigeria, allá los cristianos están siendo asesinados porque son cristianos. Y nosotros decimos, no, eso es allá en Nigeria, eso todavía por acá no llega. Así se decía de la pandemia, no, eso es allá en China, eso por acá todavía, eso nunca llega por acá. A los 3, 4 días ya en Colombia teníamos la pandemia. Hermanos, necesitamos prepararnos, necesitamos cambiar la vida que tenemos, buscar a Dios, entregarnos a Dios. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Jesús, para referirse a los últimos días de ese mundo, tomó como ejemplo a los tiempos de Noé. Y en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 37, Mateo 24, 37 al 39, Jesús hace referencia a los tiempos de Noé para referirse a los tiempos finales antes de su venida. Mateo 24, 36
en adelante, al 39 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Se los llevó a ¿cuántos? A todos, hermanos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que, mis hermanos, Jesús tomó referencia de los tiempos de Noé para enseñarnos que el mundo estaría en la condición moral como lo estaba el tiempo de Noé. El tiempo de Noé la gente no quería saber nada de Dios. Noé duró 120 años predicando mientras construía el arca y muchas personas lo ayudaron a construir el arca. Pero ¿cuántas personas se salvaron? Solo 8 personas. Los 3 hijos de Noé, las 3 esposas de los hijos de Noé, Noé y su esposa. Cuando el ángel cerró la puerta del arca, el tiempo de gracia para la generación de Noé se terminó. La Biblia dice que Noé duró 7 días dentro del arca y no empezó a llover, porque la fe de Noé también fue probada allí en el arca. Pero la Biblia también dice que al 7º día las cataratas de los cielos y la tierra se fueron abiertas. ¿Y qué pasó, hermanos? La gente corrió ¿a dónde? Al arca. ¿Qué hizo la gente? Empezó a tocarle a Noé y le decían: Noé, ábrenos, queremos entrar. Pero el tiempo de gracia se había terminado para esa generación. Hoy nosotros estamos en el tiempo de gracia. ¿Y qué es el tiempo de gracia? Pues el tiempo que Dios nos ha dado para que nos preparemos para lo que está pasando y lo que vendrá. Pero la gente no quiere creer que esto se va a terminar. La gente no quiere creer que esto llegará a su fin y que Jesús pronto va a venir por su pueblo. Hermanos, hoy nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos si queremos. Si queremos prepararnos, nos podemos preparar. Quiero que vayamos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13. Génesis 6, 11 al 13. Vamos a ver cómo estaba la tierra en los tiempos de Noé. Génesis 6, 11 al 13. Dice: la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Pregunto, ¿se parece nuestra tierra al tiempo de Noé? ¿La tierra en el tiempo de Noé se corrompió y estaba llena de qué? ¿Hay violencia hoy en Colombia? ¿Hay violencia hoy en el mundo? Versículo 12. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mis hermanos, así estaba la tierra en el tiempo de Noé, y así está la tierra predicha en el tiempo en que Jesús va a regresar a la tierra. La pregunta es, ¿qué estamos esperando para prepararnos para el regreso de Cristo a esta tierra? Vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 al 6. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y un ladrón no avisa cuando va a robar, hermanos. O sea que la venida de Jesús será algo que la gente no lo espera. Y yo me atrevería a decir que aún el mundo cristiano no lo espera. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya nosotros sabemos lo que está pasando y lo que pasará. No estamos en tinieblas. Por tanto, que todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Hermanos, esta es la invitación que Pablo nos hace.
a estar despiertos, a vigilar, para que aquel día no nos sorprenda a nosotros, si es que estamos vivos todavía. Pero debemos prepararnos hoy, hermanos, porque no sabemos cuándo nos mudamos. Puede ser que Dios nos llame hoy al descanso. Y si Dios nos llama al descanso hoy y no nos preparamos, pues nos vamos a perder de las bendiciones del cielo. Romanos 8:22. Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, la tierra está gimiendo. Todos los desastres naturales que hemos visto, que les he mostrado, es porque la tierra está gimiendo, hermanos, como una mujer cuando le llegan los dolores en su preñez. Y Elena de White dice en el libro Los eventos de los últimos días que los eventos finales serán rápidos y serán uno tras otro, y que solamente aquellos que están vigilando y están estudiando la Biblia se darán cuenta de lo que está pasando. Para el resto de gente, para el resto de los cristianos, todo es normal, todo va a ser normal. Pero mis hermanos, también dice ella que para estos últimos días el arsenal que Dios va a utilizar para llamar la atención de los hombres es la naturaleza. Si bien todo lo que les he mostrado, los terremotos, las inundaciones, todo es para que la gente se arrepienta. Pero la gente, ¿qué hace? No busca de Dios. La gente dice, eso es normal. ¿Y sabe qué me llama la atención? En Patriarcas y Profetas, en el capítulo de Noé y el diluvio, dice que los hombres de ciencia en el tiempo de Noé decía, es imposible que llueva, porque nunca había llovido. Es imposible que llueva, todo va a seguir normal. Esto es normal, lo que está pasando es normal. La gente de ciencia en el tiempo de Noé. ¿Qué dice la ciencia hoy? Es normal, la Tierra se va a recalentar, es normal, ¿cierto? Es más, la NASA está buscando vida en otros planetas por si tenemos que irnos de este lugar, de este mundo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos la historia de este mundo, qué va a pasar con este mundo y con los seres humanos también. En 1 de Timoteo, voy a leer este versículo y otro más y terminamos. 1 de Timoteo, el capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículo 1 dice, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién dice esto? El Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué pasará, hermanos? Muchos van a apostatar de la fe. Muchos adventistas van a apostatar de la fe. Muchos cristianos van a apostatar de la fe. ¿Y qué es apostatar? Es negar lo que tú crees. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo dice, y escucharán y seguirán a doctrinas de demonios. Hoy en día hay muchas teologías. Está la teología de la prosperidad, que si tú te vuelves cristiano, Dios te va a prosperar mucho en la parte económica. Hay muchas teologías que no están en la Biblia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay multitudes que creen a esos pastores o a esos hombres utilizados por el demonio para engañar. Y quiero terminar con Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14:12 nos da esperanza, hermanos, porque Dios tiene un pueblo preparado. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de todo lo que va a pasar, Dios tiene un pueblo aquí en la tierra. Dios tiene hijos fieles allá afuera. Dios tiene personas sinceras en todo el mundo. Esas personas que están muriendo en África, estoy seguro de que Dios les dará la vida eterna, porque están muriendo por Cristo. Y morir por Cristo, dice el apóstol Pablo, es ganancia.
Así que mis hermanos, hoy nosotros podemos hacer parte del pueblo de Dios. Hoy nosotros podemos ser parte del pueblo final de Dios. Porque recordemos, hermanos, que nosotros estamos en la iglesia militante, pero no en la iglesia triunfante. Estamos en la iglesia militante, estamos aquí militando en las filas de la iglesia. Pero la iglesia adventista no será el pueblo de Dios al final. El pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen el testimonio de Jesús. Y en ese pueblo habrán gente de todas partes y de todas religiones. Ojalá nosotros también podamos estar en ese pueblo y poder decir, como dice el profeta, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y tú nos salvarás. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde.